En este primer parcial del segundo trimestre vimos el tema de productos notables. Tenemos tres tipos de productos notables: binomios al cuadrado, binomios conjugados y binomios con un término común. Los binomios al cuadrado son aquellos que se multiplican por sí mismos. 2x más 3 por 2x más 3 es equivalente a que yo pusiera otra vez el paréntesis aquí con 2x más 3. Si yo pongo los dos binomios, ya no hay necesidad de colocar el exponente. Los binomios conjugados son aquellos en el que los dos términos, primer término y segundo término, son idénticos en el segundo binomio, primer término y segundo término, pero en un binomio se están sumando y en el otro se están restando. Son los mismos términos, pero con signos contrarios. Y los binomios con un término común, uno de los dos términos siempre va a ser idéntico en ambos binomios y el segundo término siempre va a ser diferente. Pueden ser los dos signos diferentes o los dos signos iguales, siempre y cuando los valores sean diferentes, serán binomios con un término común. Aprendemos a identificar los elementos de los binomios, vamos a poder resolverlos a partir de una regla. Por ejemplo, los binomios al cuadrado, solamente hay que colocar el cuadrado del primer término, más o menos dependiendo el signo que tenga el binomio. Si es una suma o es una resta, se eligen los signos. El doble producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Aquí siempre será positivo, aunque el binomio sea negativo. Por ejemplo, tenemos el binomio 2x más 3 al cuadrado. Esta es la suma de un binomio al cuadrado. Entonces, siguiendo la regla, dice que es el cuadrado del primer término. Mi primer término es 2x, entonces 2 por 2 son 4 y x por x, x cuadrada. 4x cuadrada sería mi primer resultado. Después de esto dice más o menos. Como esta es una suma, el signo que le corresponde es positivo. El doble producto del primer término por el segundo término, es decir, multiplico primer término por segundo término. 2x por 3 me dan 6x y a este resultado yo voy a sacarle el doble. El doble de 6x sería 12x. Y por último, siempre va a ser positivo aquí, aunque el binomio sea negativo, el cuadrado del segundo término. Mi segundo término es 3 y el cuadrado de 3 es 9. Y de esta manera ya tengo el resultado de mi binomio al cuadrado. El segundo ejemplo lo voy a hacer con procedimiento sin utilizar la regla, por si se les hace más fácil así. En este caso voy a multiplicar 3x menos 4 por 3x menos 4. Entonces voy a poner aquí otro paréntesis para apoyarme y voy a multiplicar 3x por 3x, 9x cuadrada. 3x por menos 4, más por menos menos, 3 por 4, 12 y la x se pasa. Y después voy con el segundo término, menos 4 por 3x, menos por más menos, 4 por 3, 12 y la x se pasa. Y luego menos 4 por menos 4, menos por menos da más, 4 por 4, 16. Ahora estos dos términos me quedaron semejantes, el resultado sería 9x cuadrada menos 24x más 16. En cuanto a los binomios conjugados, la regla es mucho más fácil, es muy simple. Aquí solamente hay que colocar el cuadrado del primer término y después siempre va a ser menos, siempre el cuadrado del segundo término. Por ejemplo, 2x más 8 por 2x, es aquí arriba. 2x más 3 por 2x menos 3. Entonces la regla es el cuadrado del primer término, 2 por 2, 4x cuadrada, menos, porque siempre va a ser menos, el cuadrado del segundo término, 3 por 3, 9. Y eso es todo. Podemos hacer el procedimiento completo, pero al reducir términos siempre nos va a quedar así. Por ejemplo, aquí abajo, 5x cuadrada más 6y por 5x cuadrada menos 6y cúbica. Estos términos son idénticos, pero en uno se está sumando y en el otro restando. Como ya identifiqué que son binomios conjugados, la solución es muy fácil. El cuadrado del primer término, 5 por 5, 25, x cuadrada por x cuadrada, x cuarta, menos el cuadrado del segundo término, 6 por 6, 36, y y cúbica por y cúbica, y a la sexta potencia, porque recordemos que los exponentes se suman cuando las potencias se están multiplicando. Y por último tenemos a los binomios con un término común. En este caso no les doy regla, ya que la regla, lejos de facilitarnos el procedimiento, a veces nos lo complica un poco. Entonces aquí solamente hay que dominar el procedimiento. Primer término por primer término y por segundo, y segundo término por primero y por segundo, y al final reducimos términos semejantes. 2 por 2,
4x por x, x cuadrada. 2 por 6, más por más, 2 por 6, 12 y la x se pasa. Ya terminé con mi primer término, voy con el segundo. Más por más, 8 por 2, 16 y la x se pasa. Más por más, 8 por 6, 48. Y al final hacemos la suma o resta de nuestros términos semejantes, que en este caso más 12 más 16 nos dan más 28x. En el siguiente ejemplo sería 3 por 3, 9x por x, x cuadrada. Más por más 3 por 2, 6 y la x se pasa. Ahora voy con el segundo término, menos por más menos, 4 por 3, 12 y la x del 3 se pasa. Y menos por más da menos, 4 por 2, 8. Hacemos la reducción de términos semejantes, 6x menos 12 me quedan menos 6x. Y el resultado final es 9x cuadrada menos 6x menos 8. Ahora, una vez que ya vimos la diferencia entre cada producto notable, binomios al cuadrado, conjugados y con un término común, ya sea que ustedes elijan resolverlos por regla o por procedimiento, van a practicar con estos 5 ejercicios. Le ponen pausa al video y los resuelven. Espero que los hayas resuelto antes de continuar viendo el video. Yo los voy a resolver. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de binomios son. Aquí tengo 8x, 8x más 3 y menos 3. Me doy cuenta de que los signos son diferentes, aunque los valores son iguales. Se trata de binomios conjugados y este se resuelve elevando al cuadrado el primer término, 8 por 8, 64, x por x, x cuadrada, menos, por la regla que siempre dice menos, el cuadrado del segundo término, 3 por 3, 9. Observamos los de abajo y observamos que los primeros términos son idénticos, el segundo término es idéntico, incluso el signo es el mismo. Esto se trata de binomios al cuadrado y se resuelven elevando al cuadrado el primer término, 5 por 5, 25, x por x, x cuadrada. Y después multiplicamos al primero por el segundo. 5 por menos 7 me da menos 35 y la x se pasa. Y de esto vamos a sacar el doble. Entonces el doble de 35 es 70 menos 70x más el cuadrado del segundo término. Menos por menos más, 7 por 7, 49. Y este sería la solución del segundo. Pasamos al tercero. Al tercer ejemplo, que sería 1 medio de x más 3 por 1 medio de x más 2. Aquí podemos observar que 1 medio de x es idéntico, pero el segundo término es diferente. Entonces aquí vamos a hacer el procedimiento. Primer término por primer término. 1 medio por 1 medio. Se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. X por x, x cuadrada. Ahora el primer término por el segundo término. Numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí le voy a poner el 1 para apoyarme. 1 por 2, 2. Y 2 por 1, 2. Y la x se pasa. Ahora el segundo término, que es más 3 por 1 medio. 3 por 1, 3. Y el 1 que está aquí abajo por 2, 2. Sería más 3 medios de x. Y luego más por más, 3 por 2, 6. Hacemos reducción de términos semejantes en medio y nos quedarían 5 medios de x. Un cuarto de x cuadrada más 5 medios de x más 6. Ese sería el resultado. En el inciso D tenemos 3 cuartos de x, 3 cuartos de x, primer término coincide, 5 sextos de y y menos 5 sextos de y. Aquí los signos son contrarios, por lo tanto son binomios conjugados. Y eso se resuelve en el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. 3 por 3 son 9, 4 por 4 son 16 y x por x, x cuadrada, menos 5 por 5, 25, 6 por 6, 36 y y por y, y cuadrada. Y este sería el resultado final. Y el último ejemplo pues ya es más fácil identificarlo porque este sí me indica el exponente, es un binomio al cuadrado. Entonces el cuadrado del primer término, 12 por 12, 144, x por x, x cuadrada. Más o menos, en este caso es más, el doble producto del primero por el segundo. 12 por 15 me da 180, si no me creen pueden hacer su operación. Y el doble de 180 sería 360x. Y por último, el cuadrado del segundo término, que sería 15 por 15, 225. Y esta es la forma de resolver nuestros productos notables.